Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa Sin Exclusiones. Uno de los temas más importantes, tal vez, de los últimos anuncios que se han hecho en el gobierno, independientemente del blanqueo, ha sido el poner al día todo el tema de las jubilaciones. Es un tema realmente importante, trascendente, que va a beneficiar a mucha gente. Y existen una serie de alternativas que necesariamente vamos a ir clarificando, si es posible, a lo largo de este programa. En primer lugar, vamos a estar con el diputado nacional Daniel Lipovetsky, que representa a Cambiemos en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar con él de los aspectos de este proyecto de ley y alguna que otra cosa que tiene que ver con la actualidad. Y luego, dentro de los tiempos que tengamos, vamos a hablar con una especialista en el tema de jubilaciones y vamos a entrar y meternos un poco dentro del mecanismo de lo que puede significar este proyecto de ley, que seguramente será ley en poco tiempo. Así que gracias, Daniel, por estar. No, gracias a vos, Luis. Supongo que van a tener un trabajo arduo con respecto a la ley y que, como ha ocurrido con el cepo, supongo que van a haber algunas modificaciones o por lo menos se va a ampliar en el buen sentido de la palabra lo que puede significar este proyecto de ley, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos con la iniciativa que ha tomado el gobierno y el envío del proyecto al Parlamento. Creemos que es un proyecto revolucionario, es un cambio cualitativo en lo que tiene que ver con la política jubilatoria. No nos olvidemos que en los últimos 30 años, de alguna u otra manera, todos los gobiernos vinieron liquidando los saberes de los jubilados de una manera ilegal o deliberadamente o no, pero dejémoslo ahí, pero yo creo que fue deliberado, para obligar a la mayoría de nuestros abuelos a tener que acudir a la justicia para poder reajustar sus saberes jubilatorios y después en una política de práctica judicial que hizo los gobiernos anteriores, llevar a los jubilados a litigar durante 10, 15 años hasta que llegaban a la corte y la corte les decía, señor, yo ya fallé, esto es el caso Badar o es el precedente tal, y después luchar durante 4 o 5 años más para poder obligar al Estado que cumpla con ese fallo judicial, mientras en el camino quedaban muchos jubilados, lamentablemente fallecían sin poder lograr su recomposición salarial y cobrar su retroactivo. De esa situación al proyecto de ley que estamos hablando, donde de alguna manera el Estado va a pagar todos los juicios que tengan sentencia y va a empezar a liquidar los saberes jubilatorios conforme los precedentes de la Corte, hay un cambio enorme y seguramente vamos a tener un buen acompañamiento en el Congreso para aprobar la ley, más allá de que, bien como vos decías, nosotros la política legislativa que hemos venido teniendo desde que arrancamos la gestión fue dialogar e incorporar las diferentes visiones. Es la mejor manera de que una ley salga lo mejor posible. Si nosotros quisiéramos aprobar las leyes a libro cerrado, como vino haciendo el kirchnerismo durante los últimos 12 años, nos estaríamos perdiendo diferentes visiones que a veces enriquecen la ley. Y así pasó con la ley de los fondos buitres, así pasó también con la ley de acceso a la información pública, así pasó con la ley de devolución del IVA. Todos proyectos que fuimos incorporándoles diferentes visiones de los diferentes bloques parlamentarios y eso hizo que después las leyes que se aprobaran sean mejores. Seguramente en el caso de la ley del tema de la reparación histórica a los jubilados, seguiremos esa misma lógica. Además, supongo que todo el mundo, por lo menos ya se han manifestado que todos van a apoyar la posibilidad de la sanción de la ley. No obstante eso, lo que sería interesante manifestarle a la gente, no sé si ustedes ya han hecho los cálculos de tiempos en que esto va a ponerse en vigencia y se va a efectivizar, porque esto es proyecto de ley, se aprueba en Cámara de Diputados, va a Senado, se aprueba en Senado, se convierte en ley. Se pone en vigencia, bueno, ¿qué tiempos más o menos va a tener esta posibilidad de que la gente pueda hacerse de su dinero? Está buena la pregunta. Hay diferentes aspectos de la ley que van a tener diferentes tiempos de implementación. Por supuesto que los acuerdos en los juicios tienen sus demoras, porque implica tener que presentarse ante un juez, las dos partes, el Estado y el jubilado, con sus diferentes representaciones letradas, y presentar el acuerdo que significaría el pago de la ley, el pago que establece la ley.
eso va a significar un proceso donde es difícil poder hacerlo todo junto, porque hay miles y miles de juicios, y por lo tanto vamos a establecer una especie de orden de prelación o orden de trabajo, donde los primeros que vamos a tratar de acordar, digamos, a través de lo que establezca la ley, es con los que tengan más de 80 años o los que tengan alguna enfermedad, alguna discapacidad importante, y luego seguir en este proceso. Una vez que se firme el acuerdo y sea homologado por el tribunal, que puede ser el Tribunal de los Juzgados de la Seguridad Social o un juzgado federal en el interior del país, el Estado pagará el 50% en forma, digamos, al contado, por decirlo de alguna manera, y luego se va a pagar por trimestres durante, creo que son un plazo de 2 o 3 años. 3 años. 3 años y 36 meses, por trimestre, el resto del saldo de lo que haya establecido la sentencia o lo que establezca la ley si es un juicio que todavía no tuvo sentencia. Ahora, el esquema es el siguiente. Muchos de los juicios, es decir, son algunos, después lo clarificaremos más profundamente con la profesional encargada del tema en particular y que tiene contacto directo con el ANSES, que prácticamente ha liquidado mal todo este tiempo a propósito. Entonces se han generado todo este tipo de conflictos. Pero vos tenés juicios con sentencia firme y además que tendrían que haberse pagado inmediatamente, mejor dicho, los fallos se establecen prácticamente todos 120 días para poder ser pagados. Tienen 120 días dentro de los cuales el ANSES tiene que... No los pagó nunca. No lo cumplió nunca. Por lo tanto, tuvieron que todos hacer el juicio, o sea, la ejecución de la sentencia. Ejecución de sentencia donde vos ya tenés la posibilidad absoluta y total de establecer cuál es el monto de retroactivo que te pueda llegar a corresponder y además el sueldo mensual. Correcto. Hay una sutileza entre la sentencia firme y la ejecución de la sentencia, ¿verdad? Porque es un pasito más porque no te pagaron. Entonces, ¿por qué recurrir nuevamente al juez para que determine exactamente que estás haciendo el convenio si vos ya estás presentado, tenés todos los papeles en el ANSES, está en la oficina del ANSES y el ANSES te tiene que pagar lo que corresponde? Esta es una de las preguntas que puede hacerse la gente, que me hago yo mismo también. No, seguramente. Lo que pasa que en ese caso implicaría que tendríamos que estar de alguna manera, si bien las sentencias son todas muy parecidas, por supuesto, puede haber alguna diferencia y en ese punto es importante que el juez de alguna manera por lo menos las avale. No necesariamente es cierto lo que vos decís, que cuando hay sentencia quizá el juez no pueda homologarla, porque ya al haber sentencia no hay homologación, pero quizá puede proveer un téngase presente o tenerlo como... sí hay que hacerlo en el expediente judicial para poner fin al proceso. Igual, de todas maneras, es cierto que cuando cuando negociemos, digamos, cuando debatamos la ley en el Congreso, podamos establecer un procedimiento diferente para los juicios que tengan sentencia, para los juicios que no tengan sentencia. Claramente los que no tienen sentencia va a ser necesaria la homologación. Para los que tengan sentencia, tal vez podemos encontrar una vuelta. Y está bueno lo que dijiste vos de la ejecución, porque las características que tienen los procedimientos, lo puede explicar después la abogada previsionalista que lo sabe mejor que yo, pero una de las características particulares que tiene los procesos de temas jubilatorios es que la sentencia no solo establecen que hay que pagar el retroactivo por todo el tiempo que se vino litigando y que no se pagó la jubilación conforme lo que establezca la ley y la sentencia, sino además que hay que pedirle al ANSES que empiece a liquidar el haber exactamente que le conforme como establece. Y eso es una actitud volitiva, digamos, desde el punto de vista del ANSES, que hay que obligarlo a hacerlo. Y eso era una de las grandes dificultades que tenían que obligaba a los abogados profesionalistas a tener que de vuelta ir a recurrir al ANSES para pedirle que cumpla con la sentencia. Eso era un proceso larguísimo. Bueno, todo ese proceso, por suerte con la ley, se va a terminar. Y eso me parece que es un hecho. Es decir, lo primero que se tiene que hacer, supongo, es, bueno, te voy a pagar lo que dice la ley. Tal cual. Punto. Tal cual. A partir de ahora vas a cobrar lo que estableció la sentencia. Tal cual. Punto. Bueno, ahora conversemos exactamente el retroactivo. No tengo plata para pagarte todo el retroactivo. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer en un pago un 50% y el resto en las 36 cuotas. Ahora, hay otro problema.
de acuerdo a lo que surge de las comunicaciones y de lo que se ha publicado en todos los medios, porque uno todavía no tiene acceso a la ley, no tiene acceso al proyecto. Pero históricamente se ha liquidado muy mal el retroactivo, no se ha liquidado como corresponde, y en aquellos casos en que se ha establecido un monto determinado, se ha retenido impuesto a las ganancias y ha habido fallos de la Cámara Federal declarando inconstitucional la retención por impuestos, porque hubiese habido doble tributación. Entonces, porque se considera que son alimentos. Entonces, la ley está diciendo que van a retener impuestos. ¿Cómo es esto? Bueno, lo que pasa es que hoy por hoy, la verdad que no soy especialista en los temas tributarios. Esto es como para que se... Tal cual. Es decir, te sirve pero como elemento. La impresión como para... que tengo es que, digamos, hoy por hoy, si en los saberes jubilatorios pagan ganancias, la lógica sería que en ese caso el reajuste debería pagarlo, digamos, más allá de que sea constitucional o no. Digamos, después es otra discusión, pero si la ley lo establece, y después puedo decir que realmente es inconstitucional, es otro debate. Pero si lo paga, si el criterio hoy de la ley y del Estado es que lo paguen, debería mantenerse que el reajuste también. Pero de todas maneras habrá que verlo, podemos aprovechar el debate en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, para por lo menos tocar el tema. Cuando estés discutiendo eso, acordate de mí. Por supuesto, por supuesto. De todos modos, e independientemente de ese aspecto, ¿qué esperan del blanqueo? Los blanqueos, primero decirte que son medidas excepcionales. Yo lo que espero es que no haya necesidad de que haya más blanqueos a partir de este. Esto es lo primero que te diría. ¿Por qué? Porque si no hay más blanqueos significa que la mayoría de los argentinos que tienen dinero no declarado o en el exterior, de alguna manera, sobre todo los grandes capitales, por supuesto, estamos hablando de gente que tiene mucho dinero fuera, lo blanqueen y digamos, y quede registrado y paguen impuestos sobre eso. Y que no sea necesario más otro blanqueo, porque además la economía argentina funcione en forma regular y estemos mejor y realmente estas medidas excepcionales no haya que recurrir a medidas excepcionales como esta. Mientras tengamos la situación como la actual, recurrir a un blanqueo sirve para, sobre todo que es un blanqueo, además que le impone una carga tributaria a quien blanquea, sirve para que el Estado incorpore fondos que son necesarios para determinadas políticas públicas que son hoy clave y prioridad para nuestro gobierno. Una es justamente el tema jubilatorio, que, insisto, ningún gobierno anterior, ni siquiera los mal llamados nacionales y populares lo hicieron, y por lo tanto es necesario obtener recursos para cumplir. Quiero dejar aclarado que eso no significa que si el blanqueo no fuera un éxito, igual nosotros no seguiríamos con la ley o no se cumpliría la ley. La ley, digamos, se va a pagar y se va a cumplir igual porque es una política de Estado que hemos decidido encarar y ha sido una decisión del presidente en ese punto. Pero claramente si los argentinos decidieran que tienen dinero en el exterior no registrados, decidieran utilizar el mecanismo del blanqueo, sería una gran ayuda para poder seguir mejorando las políticas sociales de nuestro país, que son realmente muy, muy necesarias, ¿no? La última pregunta es volver al aspecto jubilados y es aquella que tiene que ver con la instrumentación absoluta y total del tiempo, en que son 3 años prácticamente y en algunos otros van a ser mucho menos tiempos porque va a ser mucho menos el dinero que tienen que aportar, más una nueva ley de previsión donde se van a establecer pautas muy claras respecto de los que se jubilen de aquí en adelante. Sí, claro, nosotros vamos camino a una reforma para justamente mejorar el sistema. Me parece que otro punto a destacar es que esta reforma ratifica la jubilación, el sistema de jubilación pública, ¿no? Digamos que me parece que en algún momento durante la campaña del miedo del año pasado se decía que Mauricio iba a privatizar todo, incluido las jubilaciones, y esto va justamente el camino contrario de toda esa campaña del miedo. Por supuesto que vamos a trabajar, digamos, para que tengamos una mejor ley. Hay un montón de cosas que además nos deja la ley vieja que todavía hay que resolver. Hay un problema todavía, por ejemplo, con las rentas los pensionados que cobran rentas vitalicias, que empezaron a cobrarlas con las FJP, que están cobrando menos que en la mínima. Hay un montón de aspectos a corregir de la 24241, que es la actual ley, y que me parece que esta es la oportunidad, a partir de la sanción de esta ley de reparación histórica, para que empecemos a trabajar en el marco del Congreso para una ley que de alguna manera
termine con todas estas situaciones que tienen los jubilados, de la alta litigiosidad, que tengan que ir a litigar y que en definitiva no perciban un haber que responda a todo lo que vinieron aportando durante toda su vida laboral, ¿no? Cuando cobre te invito a un almuerzo. Ya lo habíamos hablado y vuelvo, está bueno que me lo recuerdes para que vos lo cumplas y yo disfrute de ese almuerzo. Gracias por venir. No, gracias a vos, Luis. ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Nuevo Citroën C3 Aircross. Salí a la aventura. Citroën. Thank you.